Listo. Espérame, comparto aquí en un grupo. Está bien. Listo. Bueno, entonces, buenos días, compañeros. Entonces, hoy vamos a ver la última conferencia de la fase B, la conferencia número 25. Esta conferencia se llama ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca a uno de magia negra? Es como su nombre lo indica. Vamos a ver qué es un templo. Un templo está relacionado con el cuerpo físico, está también relacionado con la obra y con el trabajo de una persona. Entonces vamos a ver cuando, o esto nos va a servir para diferenciar, por ejemplo, cuando venga un charlatán o haya algún personaje que diga que está trabajando para la logia blanca o que sea un maestro y uno lo va a poder identificar en los mundos internos. Entonces hay unos simbolismos que vamos a encontrar el día de hoy. También vamos a ver que vamos a estar muy dirigidos por la intuición, porque pues van a salir muchos personajes, ¿cierto? Que dicen que son maestros, que están trabajando para la Logia Blanca, pero realmente no. Entonces esta conferencia es importante por eso. Entonces vamos a aprender sobre los simbolismos, vamos a aprender qué es un ritual, qué es un ritual de magia blanca, un ritual de magia negra, y bueno, esta conferencia nos va a dar claridad sobre eso y también nos va a poner a reflexionar sobre nuestra propia obra, sobre la obra que nosotros estamos construyendo. Listo, entonces lo primero que vamos a entender es de dónde cuál es la base de todo de la creación y es la energía creadora sexual, ¿sí? A la hora de construir un templo, entonces necesitamos la base. La energía creadora sexual crea de dos formas. Si lo hacemos por el lado de la castidad, va a crear lo llamado los hijos de la luz. Eh, Estos hijos de la luz se crean pues con el trabajo interior, va a ser con ese esfuerzo. Los hijos de la luz está relacionado con nuestras virtudes, con esos avances que vamos logrando en los mundos internos. Y el otro tipo de creación que está es a través de la fornicación, y son los hijos de la oscuridad. Entonces, ahí se hace como necesario sobre la castidad, porque apenas nosotros recibimos la sabiduría o el conocimiento de para qué sirve la energía creadora sexual, entonces tenemos dos caminos, ¿sí? O subir o bajar, ¿sí? También hay personas que escogen el camino gris, pero el gris va a tender hacia lo negro, ¿sí? ¿Qué es el camino del gris? Que no trabaja seriamente sobre la castidad, puede desarrollar un yo que se llama el yo casto, pero realmente no está transmutando como debe ser la energía creadora sexual. Entonces, lo primero que hay que entender es eso, es el poder de la energía sexual y vamos a ver qué tipo de creaciones vamos a hacer, porque realmente esto es nuestra obra, ¿sí? O escogemos el camino del blanco o el camino del negro, ¿sí? Si escogemos el camino del gris, que el camino del gris realmente es un trabajo mediocre, o sea, es que uno está haciendo algún trabajo pero no se tiene la seriedad verdadera sobre la castidad. El trabajo sobre la castidad es indispensable de todos los días, todas las sensaciones en el cuerpo, el manejo sobre el aparato sexual, eh, el, bueno, todo el trabajo que se va haciendo en la creación. Entonces el trabajo de la castidad es necesario. Si nosotros no hacemos correctamente el trabajo de la castidad, podemos decir que llevamos un tiempo en el conocimiento, en el trabajo del despertar de la conciencia, pero internamente no estamos haciendo ninguna creación. También lo que sucede es que se va creando esa fuerza, como lo hablamos ahorita, esa fuerza grisácea, y es que esa fuerza nos va a llevar a algo que se llama el nirvana. Entonces no nos va a llevar tampoco al camino de la luz, ¿sí? O al camino del despertar, sino que se va haciendo un trabajo ahí medio medio, ¿sí? Por ejemplo, hay escuelas también que no hablan claramente de la castidad. Dicen que hablan del despertar de la conciencia, dicen que hablan de los tres factores, pero no enseñan verdaderamente el camino, ¿sí? Entonces todo esto lo va uno a buscar en los mundos internos. Todos estos simbolismos, muchas escuelas y muchas religiones lo tomaron desde el punto exterior. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el simbolismo, de lo que es una iglesia, de todas las cosas que hay en una iglesia, todos los simbolismos. Pero eso de nada vale si está en los mundos externos, porque muchas iglesias tienen todo perfecto, ¿sí? El templo, ¿cómo se llama esto? El lugar donde se oficia, bueno, ahí también la simbología del templo.
pero internamente dentro del cuerpo de cada persona no hay nada. Entonces vamos a ver que realmente los templos es interno, ¿sí? Cuando uno va a ir a averiguar a una persona internamente, uno va a visitar el templo, por ejemplo, el templo de un maestro, ¿sí? Si hay un maestro, pues uno lo va a buscar internamente y allá va a buscar su templo, ver cómo es. Si él dice que es un ser autorrealizado, pues allá realmente se va a ver. Pero entonces aquí lo vamos a ver también hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia el trabajo. La seriedad que tiene este trabajo para ir construyendo nuestro propio templo. Se necesita la pareja. Este es un tema netamente sexual, esta simbología del templo. Entonces necesitamos la pareja para ir construyendo. Si no tenemos la pareja o si no hemos hecho construcciones, entonces uno internamente va a ver que hay como un terreno, ¿sí? Tiene de pronto los ladrillos, tiene todo para construir, pero no, todavía no ha construido. ¿Sí? Entonces necesitamos esa pareja para empezar a construir ese templo. Entonces ese templo, eso requiere un trabajo y requiere una seriedad. No es que una persona, una religión dice, no, tenemos ese templo muy bonito, o sea, tienen estatuas en oro, pero eso no tiene nada que ver con los mundos internos. Entonces muchos van a buscar confundir porque los peores magos negros son los que se muestran como buenos, ¿sí? Que tienen todo, que el templo, que las estatuas, sí, que todo el simbolismo. Y entonces la humanidad se deja maravillar bastante por esto. Pero pues realmente eso no tiene nada que ver con el trabajo interior. Entonces estos templos realmente nos va a verificar en los mundos internos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver que dentro de la logia blanca hay dos tipos de templos. Uno que es el templo del varón y otro que es el templo de la mujer, ¿sí? Eh, estos dos, bueno, depende si es maestro o maestra. Entonces está el templo del varón, que es una iglesia, y la mujer, que es una catedral. Se dice que de la mujer es aún más perfecta, es aún más bonito el templo, porque tiene la capacidad de crear. Es todavía más perfecto el templo de la mujer, la diferencia con el templo del varón. Pero en los dos templos, entonces se va a ver reflejado el trabajo interior. Listo. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver que también existen dos tipos de rituales, ¿sí? Hay un ritual de magia blanca y hay un ritual de magia negra, ¿sí? El ritual de magia blanca es el que enseñamos en el trabajo de conocimiento de sí mismo. Está basado en tres puntos importantes: la fidelidad, la castidad y el amor, ¿sí? Un ritual es una relación sexual, es una práctica sexual, ¿sí? Entonces ya depende cómo cada persona lo enfoque. Entonces, por el lado de la magia blanca, va a buscar siempre crear esa parte divinal en él o en uno, ¿sí? Siempre se busca la castidad, siempre se busca desarrollar el verdadero amor hacia la pareja y la fidelidad. Hay que tener en cuenta esto. En un ritual de la magia negra, no. Estos seres, cuando van a hacer estos rituales y estos seres también tienen su trabajo, ¿no? Entonces ellos hacen iniciaciones en la magia negra. Ellos lo que hacen es que van bajando. El objetivo de ellos es llevar gente hacia las infradimensiones. Por eso es bastante serio el trabajo sobre los propios yoes o el ego de uno, porque uno se va a dar cuenta y dentro de uno está esa maldad, ¿sí? Por ejemplo, el egoísmo. Si alguien viene a uno a pedirle un favor o uno tiene una responsabilidad de llevar este conocimiento a las demás personas, y si uno no entrega el conocimiento con amor, con ese compromiso que se tiene, con esa responsabilidad que se tiene para llevar el conocimiento a las demás personas, pues, y deja actuar los yoes, entonces ya estaría entrando por ese camino de un ritual negro, ¿sí? Si tiene su pareja y está transmutando, entonces empieza a desarrollar detalles de fanatismo, ¿sí? Que quiere, por ejemplo, dominar a las demás personas, no les entrega el conocimiento como es. Otro detalle es, por ejemplo, detalles de tiranía. Uno va a escuelas donde, por ejemplo, las personas quieren despertar su conciencia, pero no los dejan ser libres. Dicen, tienen que vestirse de tal forma, tienen que hacer tal cosa, ¿sí? El problema es que eso puede suceder dentro de uno mismo, o de hecho está dentro de uno mismo.
Entonces uno lo va observando y tiene que también ir trabajando eso, porque si no uno estaría torciendo el conocimiento y en vez de hacer una creación de un templo de la logia blanca, pues estaría haciendo otro tipo de creaciones, ¿sí? Entonces dentro del trabajo de uno va a estar siempre en esos yoes, ¿sí? También va a estar ese instinto de fornicar, entonces por eso todos los días debe estar haciéndose el trabajo sobre la fornicación. Si uno tiene pereza sobre eso y no hace ese trabajo, entonces se va creando primero esa fuerza gris, ¿sí? En donde, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, se desarrolla el yocasto, entonces entra la práctica suprasexo, pero entra es simplemente como a no caerse, ¿sí? Entonces desarrolla el yocasto, hace movimientos y más bien se hace es como o va desarrollando como un proceso de masturbación con la pareja, ¿sí? Tal vez ya no se cae, tal vez ya no expulsa la energía creadora sexual, pero si no está trabajando sobre sí mismo, sobre la castidad, entonces va desarrollando esa fuerza gris y luego esa fuerza gris se va convirtiendo en negra. Porque los yoes roban eso, ¿sí? Dentro de la logia negra uno va a ver, por ejemplo, que hay muchos detalles de fanatismo y mitomanía, ¿sí? Entonces esos detalles como de pulcritud, como de fraternidad, ¿sí? En donde uno dice, no, yo soy bueno porque me reúno con mis compañeritos, nos vamos a tomar café, hablamos de las cosas bonitas de la vida, decimos que la vida es muy chévere, que la vida es algo muy agradable, nos metemos en la vida de los demás, entonces se crea como una reunión ahí que no tiene realmente una revolución hacia el trabajo interior. El problema es que también eso uno lo puede crear, porque como uno tiene una responsabilidad cuando uno está dictando conferencias, cuando uno ya tiene una sala de conferencias, tiene un horario, entonces dependiendo de la revolución que uno le meta, va a hacer que las demás personas sean independientes y sean bastante revolucionarias. Esas cosas de la logia negra, o bueno, podría hablarse de una fuerza grisácea, son muy bonitas, son muy agradables y generan mucho agrado. Por eso es muy difícil salirse de ahí, ¿sí? Porque crea como esa sensación de fraternidad, en donde, bueno, nos encontramos con los demás y todo muy bonito y todo es risas y todo es agradable, pero no hay un trabajo verdadero sobre uno mismo, ¿sí? Se quiere generar sectarismo, ¿sí? Entonces, no quieren que las demás personas opinen diferente, ¿no? Que una persona quiera hacer tal trabajo, no, pero es que eso no se puede, porque aquí ya tenemos un estamento y tenemos determinadas cosas. Son detalles de yoes muy amables, pero cuando una persona quiere revolucionarse, como que dice, uy, ¿por qué está haciendo cosas diferentes? ¿Sí? Entonces, dentro de uno mismo están esos yoes, ¿sí? Esos yoes sectarios, esos yoes que no quieren dejar la libertad hacia los demás. Entonces, bueno, ahí ya hay bastante trabajo que hacer sobre uno mismo. Cuando uno también se mete en la vida de los demás, en la vida de los compañeros, también es de la logia negra, no hace el esfuerzo para que las demás personas despierten su conciencia. Eso también es de la logia negra. Si uno amaña esos detalles, esos yoes, pues inevitablemente un día se va a terminar despertando como negro. Ese es el camino. Eso genera como un vicio. Y el problema es que es como ya es energía fijada, ¿sí? Se le entrega a uno el conocimiento claro, pero lo toma como grisáceo, como mediocre, y está transmutando su energía sexual si tiene la pareja, entonces ya queda fijado en la columna vertebral. Cuando la persona ya quiere cambiar, ya es muy difícil porque ya esa energía está fijada, ya es fuerza que ya fijó con esa fuerza grisácea como mediocre. Entonces ya llega un punto donde ya no se sale y ya mismo el mismo cuerpo le pide, sí, las mismas sensaciones del cuerpo le piden y es muy difícil que las personas que ya entran en ese estado pues se salgan de ahí. Entonces, por eso, si no se trabaja sobre lo blanco, que lo blanco es realmente destruir esas sensaciones que estarían hasta relacionadas con el adulterio, que es como esa sensación de camaradería con los compañeros y no sé qué, y debajo de las razones hay lujuria, hay adulterio, hay chismes, hay promiscuidad, hay de todo. Eso genera un vicio y una adicción y cuando no se trabaja sobre eso, entonces pues termina no convirtiéndose en negro. Entonces por eso el trabajo es muy serio. Cuando uno va a hacer una creación de la luz, una creación de un templo, eso es algo realmente serio, ¿sí? Realmente, internamente, cada detallito y cada esfuerzo que uno se va ganando es con esfuerzo verdadero, ¿sí? Me diría, no, pues crear un templo, pero internamente, bueno, un ladrillito, pero ese ladrillito que puso es con mucho esfuerzo, ¿sí? Trabajando esos yoes del orgullo, trabajando esos yoes del chisme, de la mentira, del adulterio, de quererse meter en la vida de los demás, de querer manipular a los alumnos, de querer jugar con el conocimiento. Eso duele, porque el ego de uno no quiere dejar de hacerlo, pero cuando uno tiene realmente el ánimo y el deseo de cambiar, pues va a dejar todos esos vicios, ¿sí? De lo contrario, si no deja esos vicios, pues entonces
convierte el conocimiento en una escuela de magia negra. Pues por eso es tan serio este trabajo y por eso es la conferencia, la última de la fase B, y es que uno mismo se haga cargo de la seriedad de su trabajo, de cómo uno está construyendo su propio templo, ¿sí? También ni siquiera, si uno no trabaja eso yo, ni siquiera lo va a dejar casar, ¿sí? Dentro de la magia negra, también entonces vamos a hablar que hay detalles de homosexualismo, eh, y es que ni siquiera se valora el sexo opuesto. Entonces, si está casado, pues va a buscar separarse, y si no está casado, pues ni siquiera va a querer casarse. Entonces, eso es otro detalle de la logia negra, el homosexualismo, no valorar el sexo opuesto, no buscar el sexo opuesto con ese ánimo y ese deseo de realmente transmutar la energía sexual, sino simplemente tal vez se une sexualmente para divertirse y luego después abandona a la pareja, ¿sí? Entonces, eso es otro detalle de la logia negra. Entonces, bueno, en nosotros está la decisión. A veces uno puede estar en las conferencias y asistir a todo, hacer sacrificio por la humanidad, pero si no hay un trabajo serio, pues nunca va a poder crear realmente un verdadero templo. Entonces, ese templo se va creando en la columna vertebral, se va creando a medida de que sube el fuego por la columna vertebral, y pues para eso debe tener un verdadero amor y una verdadera decisión de ir dejando todos los vicios que son de la logia negra. Nosotros podríamos decir que en este momento pertenecemos a la logia negra, porque tenemos muchos detalles de la logia negra, ¿sí? Envidia, orgullo, pereza, mala voluntad, fornicación, masturbación. Entonces, poco a poco nos vamos saliendo de eso y pues, no va a ser fácil porque el ego de uno no lo va a dejar, pero sí se puede. ¿Listo? Bueno, entonces eso. Entonces necesitamos despertar el Kundalini, despertar el amor, ¿verdad? Trabajar sobre la fidelidad, la castidad del amor, sacrificarnos por los demás, despertar el amor por la humanidad. Y si hacemos ese trabajo, entonces ahí sí vamos a poder empezar la creación de ver esos templos bonitos. Por eso la logia negra busca engañarlo a uno y por eso muestran son los templos exteriores, ¿sí? Porque pues internamente no tienen nada o tienen, ya vemos que sí tienen, pero tienen creaciones negras, que ya es cuando ya literalmente se despiertan en el mal y deciden es hacer creaciones negras y creaciones de anagaricas. Entonces, por eso es que exteriormente se muestran como blancos. Entonces, construyen esos templos muy bonitos, con estatuas de oro, con incrustaciones de oro y de diamantes, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Las personas se dejan maravillar por eso y dicen, no, aquí está la verdad, aquí está Dios, porque vea eso tan bello y tan hermoso. Pero lo que a veces lo que se ve lo más bello y lo más hermoso es lo más malo y lo peor. Entonces, para eso está esa conferencia y lo más importante es buscar esos templos en los mundos internos. Si siempre, si yo venía de alguna escuela o me están invitando a algún lado, yo voy a ir a averiguar y allá se va a ver. Entonces, para eso vamos a aprender sobre los simbolismos. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que es un templo, entonces vamos a entrarnos en los simbolismos del templo, cada uno de lo que hay dentro del templo. Bueno, entonces se dice que los templos deberían construirse encima de una corriente de agua, ¿sí? Donde se construyen, por ejemplo, había muchos templos que los construían ahí, tenían una pila de agua y por debajo sacaban el agua, ¿sí? Entonces, ¿eso qué simboliza? Que el trabajo de la construcción del templo viene del agua, de la corriente del agua, pero el agua debe ir hacia arriba, ¿sí? Por lo general, cuando llega una persona y está fornicando, pues las aguas están negras y van hacia abajo. Entonces, debe hacerse el trabajo sobre las aguas, sobre la transmutación de la energía creadora sexual, pero esas aguas deben ir hacia arriba. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a ver el templo, ya cuando vamos a investigar un maestro, entonces uno se hace en la puerta y ve el templo. El templo debe estar, o el camino hacia el templo, que es hacia el fondo, que eso se llama como la cúpula, eso debe estar hacia el oriente, por donde sale el sol. Lo que simboliza eso es que, como está desde la entrada, ¿sí? Es que la energía sexual está subiendo, ¿sí? Desde la entrada, desde la base, hacia arriba, hacia la cabeza. Eso es un simbolismo también del cuerpo, desde el centro sexual hasta la coronilla. Entonces, si uno en el astral, allá se lo muestra. Entonces, por ejemplo, uno sale al astral y vaya a una iglesia, a un templo, y uno dice, ve, está saliendo por allá, y entonces hacia allá es el oriente. Entonces el templo debe estar hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Eso simboliza eh, pues que el templo es de un maestro o de una persona que está haciendo el trabajo sobre el despertar de la conciencia.
Regálame un segundo que voy a conectar el computador. Regálame un segundito que se me hace. Estoy conectando el computador. Listo. Bueno, entonces, cuando la persona se para al frente del templo, está en la entrada, hay una blanca y una negra. Eso simbolizan a Jackin y Boaz, ¿sí? Jackin está a la derecha, Boaz está a la izquierda. Estos son los dos guardianes del templo. El templo, si es el templo de la mujer, se va a ver un biombo, que eso es como, era como una cortina o como una pared que se ponía ahí, ustedes recuerdan los templos, donde no dejaba ver hacia adentro. Pero ese biombo simboliza el himen en la mujer. Cuando ya se entra al templo, en el templo hay tres canales. Hay un canal central, que cuando se entraba al templo, ese canal central tenía como un tapete rojo. Ese canal central simboliza que sube la energía creadora sexual. Entonces, ese simbolismo del templo es algo netamente sexual, ¿sí? Es la entrada, es cuando entra, ¿sí? Por ejemplo, para el templo de la mujer, por ahí penetra el varón y es cuando empieza a hacer la creación. Los canales laterales son Ida y Pingala. Estos canales simbolizan la voluntad, esos tres canales, porque a través de esas tres cosas van a poder hacer, se va a poder crear el ser. Se conocía como la pila del agua bendita, que está al lado del canal central, y eso simboliza las glándulas sexuales, que es donde se deposita la energía creadora sexual. En el caso del varón son las gónadas, los testículos, y en el caso de la mujer son los ovarios. También están 7 lámparas que están también encima del canal central. Esas lámparas simbolizan las 7 iglesias y se van a ir prendiendo en medida que sube el Kundalini, ¿sí? Y se van creando los cuerpos existenciales del ser. Entonces se van a ir creando se van a ir encendiendo. Está relacionado cuando se encienden las iglesias y ahí se van las facultades que se van rescatando cuando van creando los diferentes cuerpos existenciales del ser. Entonces, por eso son 7. Ahí también está el púlpito y para eso hay 5 escalones. Y ya tiene el poder en el verbo, que ya desde ahí ya está oficiando. Ya es, podría decir que es un sacerdote, ¿sí? Y simboliza el sacerdocio, que es el poder. Ahí en el púlpito se va a oficiar. Ahí está el sacerdote. Mm, es el también simboliza el falo, ¿sí? Simboliza el madero ascendente y simboliza pues el falo masculino. También al lado está la sacerdotisa, que simboliza la fuerza femenina, que es el santo negar, es la fuerza receptiva. Recordemos que para poder crear se necesitan los dos polos, el polo positivo, la sacerdotisa, el simbolismo de la mujer sea negativo, sino que se necesitan esas dos fuerzas para crear. También está un pebetero. Ese pebetero eh, o el maestro que hace el realizó o la persona que está haciendo el trabajo. Entonces, ustedes veían bueno, este pebetero era como un cosito donde habían unas velitas prendidas, que se dicen que son 12 gradas, o no, son 9 gradas de 12 velitas cada una. Entonces, si en el pebetero, por ejemplo, habían no sé, de las 108 velas, habían 105 velas prendidas, significa que iba en la existencia. ¿Alguien abrió el micrófono? ¡Ah, vio! ¡Vio, Juli! Marina, ¿puedes cerrar el micrófono? Allá. Listo.
ponemos acá. Entonces ese pebetero simboliza la existencia en donde va la persona. Si, por ejemplo, están 105 velitas encendidas y le quedan 3 apagadas, quiere decir que está en la existencia número 105 y le quedan 3 existencias más, ¿sí? Dependiendo del trabajo, porque si ya es un ser autorrealizado, pues ahí ya quiere decir que en esa existencia ya se autorrealizó. Y si no, es que es un iniciado que está haciendo el trabajo, entonces quiere decir que va en esa existencia. Ya al fondo, entonces vamos a ver la cúpula. La cúpula simboliza la cabeza y debajo de esta cúpula está el altar. Y esa cúpula, como lo recordamos, debe estar hacia el oriente. Entonces ahí también simboliza la conexión con el Padre, la conexión con el ser. Para la cúpula hay 3 gradas. Esas 3 gradas simbolizan las 3 montañas que la persona debe realizar para autorrealizarse. También esas 3 gradas simbolizan las 3 veces que se baja al infierno para matar los yoes causa, o el trabajo que se va a hacer en las infradimensiones. Y también simboliza las 3 fuerzas primarias, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ya en la cúpula, entonces ahí va a estar también el altar, o debajo de la cúpula va a estar el altar. El altar está hecho de piedra, es una piedra cúbica, totalmente perfecta. Simboliza el trabajo sobre el sexo, ¿sí? Porque se hizo el trabajo sobre pulir la piedra, o el trabajo sobre la piedra, que es el trabajo sobre el sexo. Entonces, el altar también va a estar simbolizado por la cama, porque en la cama es donde se va a hacer el trabajo de la autorrealización, el trabajo de la práctica suprasexo, y es donde se va a pulir la piedra. Entonces tiene que estar el altar en piedra y es de una forma cúbica perfecta. También estaría relacionado con los 4 rectos y la rectitud. Listo. Tiene un mantel, en el mantel hay unas letras que dice el PTR. La P significa Pedro, o también significa Pater, el Padre. Y Pedro pues es la piedra. La T significa Tau, que es la cruz, el simbolismo de la cruz o el simbolismo de la práctica de suprasexo, y la R significa Ra, que es el elemento del fuego, el fuego que se sube por la columna vertebral. Ahí está un cáliz, el cáliz simboliza la mente, pero también simboliza el órgano sexual femenino. Ese es el cáliz, que es como esa copa que está en el altar, donde se oficia. Entonces simboliza el órgano sexual femenino, que es donde se va a poder hacer la creación. Está el pan, que es la sabiduría. Es esa simbología que se daba ya en las iglesias, ya que el pan era la sabiduría, que era el cuerpo de Cristo, pues va a ser a través del trabajo, porque eso no se va a dar porque sí. Entonces ese es el trabajo que nos está rescatando. Está el vaso de agua, que es la energía creadora sexual, el enseminis, que es esa energía. Bien está el vino sagrado, que ya es la energía creadora sexual transmutada, y simboliza la embriaguez dionisíaca, o sea, el trabajo sobre los 3 factores, principalmente en la transmutación dionisíaca y esa fuerza. En ese altar también están libros, está la Biblia, que es una representación interna. Lastimosamente la Biblia que tenemos acá ya está tergiversada, pero en los mundos internos estaría propios. Si la Biblia es porque ya terminó el trabajo, ¿sí? Si no la tiene como a la mitad es porque está haciendo el trabajo. Sabiduría del maestro que está oficiando, o el ser que está oficiando en ese templo. Anteriormente, bueno, se veía que algunos personajes tenían una espada, pero eso se da internamente, y la espada debe estar en la mano derecha. Siempre, cuando uno vaya a investigar un personaje, o un maestro, o alguien, debe tener la espada en la mano derecha. Simboliza la voluntad, simboliza el fuego, la energía sexual que sube por su columna vertebral. Y no es una espada, puede ser una varilla oxidada, un palo ahí. Entonces, la espada simboliza esa fuerza y simboliza la voluntad y el fuego. Hay una caña con 7 nudos, que es el simbolismo de
médula espinal. La caña tiene unas borlas, que son como unas bolitas que tiene, que son 3, y simboliza los 3 factores de la revolución de la conciencia, que a través de esos 3 factores se levantó la caña o subió el fuego por la columna vertebral. También hay un candelabro de 3 velas, que también simboliza las 3 fuerzas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también hay un candelabro con 7 velas, que simboliza los 7 cuerpos o las 7 serpientes de fuego. Hay una cruz de madera. Esa cruz de madera simboliza la unión sexual y el yoni. Recordemos que estos son símbolos netamente sexuales. ¿Qué significa que ese crucifijo es que el iniciado está dispuesto a morir y resucitar? Hay la pentalja debe estar parada, o sea, la punta de la pentalja debe estar hacia arriba. Si nosotros vemos la pentalja, simboliza como un hombre abierto, con los pies abiertos y los brazos abiertos, y la cabeza. Entonces la cabeza debe estar hacia arriba. En la logia negra la usan hacia abajo. Simboliza el hombre auténtico. Bueno, sí que ya haya creado los 5 cuerpos existenciales del ser. Hay unas flores que simbolizan las virtudes del alma. Las virtudes en una persona son como los adornos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es responsable, una persona que es fiel, que tiene amor por la humanidad, ¿sí? Que, eh, que ya eliminó la pereza, que tiene toda la diligencia, ¿sí? Entonces, las flores simbolizan las virtudes de las personas. Cuando uno ve internamente flores, son virtudes que tiene esa persona. También en el templo hay un lugar donde ¿sí? Las vestiduras están relacionadas con las vestiduras del alma, los cuerpos que creó el iniciado o el templo que estamos visitando. Entonces ahí las 5 primeras vestiduras que tiene la persona. Más dice acá. También está un león, hay una imagen de un león, algo prendido, simboliza esa fuerza de la fe consciente. Está la guadaña, simboliza la muerte psicológica. Hay un espejo. El espejo simboliza la autoobservación, ¿sí? Lo contrario al espejo es la crítica. Cuando uno critica a alguien, pues pierde la autoobservación. Entonces, en vez de uno criticar, uno debe utilizar la autoobservación y ver los defectos psicológicos dentro de cada uno de nosotros. También está el reloj y simboliza el tiempo. Y el tiempo es la poca duración de la existencia, o sea, que el trabajo es corto para hacer ese trabajo, entonces uno pierde mucho tiempo. De hecho, en el astral a uno le van mostrando a veces el reloj y es que, oiga, se está quedando, tiene que moverle en el trabajo porque la calidad y la energía. Entonces ahí también está ese reloj. Está el gallo, y el gallo simboliza el despertar, que es el que anuncia el despertar, el que anuncia el despertar del día a día. Y también el gallo simboliza el aire y la sabiduría. Hay una que simboliza, ¿sí? Esa el Se ideal le tiene mala señal, Fer. Se le está yendo bandera la que voz. nosotros perseguimos. Ahí me escuchan, Sí, ya. Ahí está bien. escuchando. Ah, espera. Fer, ya no te escuchamos. Es que la señal se va y vuelve, se va y vuelve. Y ya no te escuchamos. Sí, no hay sonido, Fer. Conectarme el celular. Creo que de pronto es el micrófono del celular o la señal. Toca que no se mueva. Mejor dicho, escasamente respire.
Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí parece que está bien. Ah, bueno, me está fallando el wifi, entonces me conecté aquí al celular. Es la Entonces, señal. regáleme la un momento. Como, bueno, listo. Entonces, estamos hablando del simbolismo del águila, que simboliza el ideal que nosotros perseguimos, también simboliza la victoria y es lograr esa autorrealización. El incienso quemándose, que es la armonía del plano mental, también simboliza la práctica sexual, la pureza en los pensamientos y cómo eso, cómo la energía sexual la vamos a elevar a a las esferas superiores. Eh, Listo, esos serían los simbolismos que vamos a encontrar en un templo de la Logia Blanca. Recordemos que el templo es, cuando uno va a investigar un templo, es una persona, ¿sí? Entonces, cuando uno vaya a investigar si hay un maestro, pues entonces allá va a ver todos estos simbolismos. O va a ver que la persona está haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces, si no ve las lámparas, es porque, o tal vez solo las primeras lámparas encendidas, tal vez que está creando el cuerpo físico, el cuerpo vital. Pero si ya ve todo encendido, pues ya es un ser autorrealizado. Entonces ahí uno puede determinar también el trabajo que tiene alguna persona. Aunque esto no es de ir a investigar a otras personas, ¿sí? Si yo digo un compañero que está haciendo un trabajo, pues bueno, de pronto en determinado momento el ser le mostrará algo, ¿sí? De algún avance que tenga la persona, pero pues uno tampoco podría estar por allá, eh, pues queriendo saber todas las demás personas, a menos de que sea un maestro, ¿sí? Eh, y ya un maestro, una persona que diga que es un maestro, pues entonces ahí sí uno va a ir a investigarlo, a ver si, qué tal, a ver si sí es un maestro. Si no es un maestro, entonces uno se va a encontrar con un templo de la Logia Negra. Entonces, el templo de la Logia Negra va a ser un templo oscuro, se va a ver como una cueva o puede verse como una iglesia. Por fuera, de pronto hay unas iglesias que se pueden ver como de pronto bonitas, porque dicen que tienen muchas virtudes, pero resulta que uno entra y eso está terrible por dentro, está oscura, no hay iluminación, está en la pila de agua está regada porque están fornicando. Si el templo del personaje está bueno, está hacia el occidente, pues entonces quiere decir que no está subiendo la energía sexual, sino la está mandando hacia abajo, ¿sí? Va a encontrar una pentalva invertida que simboliza que la cabeza va hacia abajo, o sea que busca irse hacia las infradimensiones y llevar personas hacia las infradimensiones. Eh, Va a encontrar 4 fuegos. Esos 4 fuegos muestran que trabajan con la fuerza de los centros inferiores. O sea, que no quiere despertar su conciencia, sino se deja llevar por sus instintos, ¿sí? Y todo está manejado por esos instintos. También muestra la cruz invertida, tiene una cruz invertida y es el trabajo sobre la fornicación, la práctica sexual, infrasexual. En ese ritual no está con la pareja, sino se va a encontrar que está con un monaguillo. O sea, muchas escuelas de estas tienen inclinaciones homosexuales. Entonces ahí vemos que no valoran la pareja, en el caso del valor, no valora a la mujer. En estas escuelas se incentiva bastante eso, el tema del celibato. Entonces estas escuelas que se hacen llamar como escuelas blancas y no enseñan sobre la sexualidad, no enseñan sobre la transmutación, no enseñan sobre el valor de la pareja, pues son escuelas negras, ¿sí? Que van hacia abajo. Eh, Cobran diezmos, no enseñan a morir verdaderamente, eh, dicen que ellos perdonan los pecados, que perdonan el karma, que simplemente arrodillen allá y que ya les van a perdonar los pecados. Ya cuando ya son negros declarados, ya dan misas satánicas y ya hacen cosas de la logia negra, adulterios, orgías. Ellos lo que hacen es que involucionan la energía sexual, la derraman y bueno, hacen determinados tipos de cosas allá en la práctica sexual, se absorben la energía y esa energía ya contaminada es la que les da los poderes a ellos. Pero ellos siempre buscan la parte material, la involución, buscan enfocar esa fuerza hacia el materialismo, hacia despertar poderes, a enredar a las personas con que le curo enfermedades, ¿sí? Que le hago ganar la lotería. Eso es lo que buscan ellos. Recordemos que la energía creadora sexual tiene muchísimo poder y depende de la persona cómo la quiera enfocar. Estas escuelas adoran a Yahvé,
que Yahvé fue un demonio que creó estas escuelas, y aborrecen al Cristo. Entonces, por eso no hablan claramente de cómo trabajar el yo fornicario. Entonces, la intuición lo va a guiar a uno, ¿sí? Eh, Pueden haber personas que hablen sobre el trabajo del despertar de la conciencia de los tres factores, pero cuando uno los va a investigar internamente, o pueden que estén grisáceos, uno los ve allá, puede uno llegar a una casa y uno dice, esta casa porque es como gris, ¿sí? O tiene las paredes grises o las puertas y uno va a buscar y no tiene escaleras, no tiene nada, ningún avance. Pues ahí le están diciendo que es una enseñanza grisácea, que no, eso no lleva, no conduce a ningún lado, que es algo muy bonito, ¿sí? Pueden hablar de los tres factores, pero no hay nada, ¿sí? Entonces, cuando uno le muestran esas cosas es porque, pues sí, bien, y muchos hablan muy bien y hablan de la fraternidad y de ser amigos, pero ese trabajo no le sirve a uno, ¿sí? A uno muchas veces de pronto, si uno está recibiendo conferencias de alguien, le van a mostrar eso, ¿sí? Eh, y hay que tener en cuenta, recordemos que siempre lo que es como gris va a tender a lo negro, ¿sí? Porque no hay una verdadera revolución. Eso gris es como un vicio, es algo que genera mucho placer, llevar el conocimiento mediocre, con un ánimo como de compañerismo, pero hay como ir en grupito, pero no hay un verdadero trabajo. Entonces ya para finalizar, pues entonces ahí vimos todos los simbolismos. Ya lo que nos queda a nosotros es generar esa verdadera revolución, ese trabajo sobre nosotros mismos, trabajar fuertemente sobre la castidad, sobre la fidelidad, desarrollar el verdadero amor hacia la pareja, hay que encontrar el verdadero amor hacia la pareja y el verdadero significado de la pareja. De lo contrario, tampoco uno va a poder avanzar. Recordemos que el amor es libertad. El amor no es, ay, yo amo a esa persona y la abrazo y estoy todo el tiempo con esa persona, no. El amor es esa libertad, que esa persona sea totalmente libre y totalmente auténtica. Y si se compromete a ayudarnos a hacer el trabajo bien, y si no, pues también. Si la persona no quiere, pues también hay que tener en cuenta que esa persona es libre. Pero uno responde por su propio trabajo. Entonces, ya nos queda tener una seriedad en el trabajo. Es una responsabilidad hacer el trabajo en la práctica suprasexo, porque si no, por cualquier motivo, uno puede desviarse. Si uno no tiene esa seriedad y si uno no es radical con algunos yoes, yo desde el adulterio, yo desde el desamor, yo desde el pseudosoterismo, pues inevitablemente se va a ir para lo negro, porque esos yoes le cogen mucha fuerza y si está creando, pues esa fuerza lo va a mandar hacia abajo. Entonces, listo, esta era la conferencia del día de hoy, la última conferencia de la fase B, y pues bueno, no sé si tengan preguntas o aportes. Bueno, listo, Fer. Este tema es muy importante verlo desde varios puntos de vista. Bueno, la conferencia nos habla de templos. Entonces hay que definir qué es un templo, para qué sirve un templo, qué pasa dentro del templo, cómo se mueven las fuerzas dentro del templo, cómo debe comportarse en ese templo. Bueno, todo lo que tiene que ver con un templo. Un templo es un lugar sagrado. Y hay templos sagrados, lógicamente, son lógicamente de la Logia Blanca, y hay templos oscuros, templos sucios, templos llenos de larvas. Entonces vamos a mirar ese templo hacia adentro y hacia afuera. Bien, un templo es donde se da una instrucción, donde se da un conocimiento, donde se ejerce una sabiduría. Entonces vamos a encontrar que ese templo está formado por una cantidad de personas que están escuchando a un sacerdote o a un profesor o a alguien que está enseñando algo. Entonces la gente que está ahí, los alumnos, son los que forman el templo. Entonces vamos a encontrar que cuando en ese templo no se está dando algo real, o sea, un conocimiento verdadero, es un templo negro. ¿Qué quiere decir un conocimiento verdadero? Un conocimiento relacionado con la verdad, con la sabiduría de Dios, del ser,
cuando se habla, por ejemplo, conocimientos reales, verdaderos, con enfoques claros, precisos sobre cómo es el universo, sobre cómo se mueven los yoes, cosas reales, cosas verdaderas. Si no se está enseñando, si no se está dando ese tipo de enfoques, eso es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque es puro intelecto, porque es pura mentira, porque son verdades a medias, porque es falso. Ah, Víctor había levantado la mano y se nos fue. Bueno, no le dimos la palabra. Bueno, entonces hay que comprender que los templos están aquí en el físico, escuelas, colegios, universidades, religiones, grupos pseudoesotéricos, grupos místicos. Todo lo que se mueve ahí es oscuro. Las personas que asisten ahí tienen templos oscuros, porque podemos ver otro aspecto de los templos que son los cuerpos. Entonces, una persona fornicaria, una persona que está llena de yoes, tiene un templo oscuro. Nosotros tenemos un templo, un cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero está repleto de yoes y de larvas. Por eso somos oscuros, ¿no? Entonces, ese templo hay que limpiarlo. Como enseña el Maestro Jesús, hay que sacar los mercaderes del templo. Los mercaderes son los yoes, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un proceso de limpieza, de muerte, y estamos sacando los yoes de nuestro templo. Pero físicamente, estas aulas de educación son completamente oscuras por eso, porque toda esa enseñanza, todos esos conocimientos que se entregan no tienen nada que ver con la sabiduría que hay allá afuera en el universo, toda la sabiduría de la mecánica, de las leyes, de la biología, todo lo que tenemos aquí en este planeta, en la educación formal, en la educación oficial, es oscuro. Entonces eso hace que esos templos sean oscuros. Una persona, un grupo de personas fanáticas en una religión, gritando, cantando, alabando a un supuesto Cristo, eso es oscuro. Luego entran esas fuerzas, se desmaya un poco de gente, entran en psicosis colectiva, fanática. Eso es totalmente oscuro, eso es una fornicación terrible en estos lugares. Entonces, el templo hay que comprenderlo como un lugar donde hay una cantidad de personas escuchando a un líder o a un pseudo maestro, a un mago negro, lo que sea, y depende del conocimiento que esté entregando. Eso puede ser blanco, puede ser gris o puede ser negro. Lo normal es negro, ¿no? Bien, eso desde el punto de vista externo. Ahora, estos templos son difíciles de identificar porque la sociedad asocia esos templos, llámese una universidad o un colegio, con algo bonito, con algo superior, con algo necesario y muy importante. Entonces nadie identifica esos templos como negros y los otros son ya más directos, brujería, satanismo, sacrificios de animales, bueno, todo lo que hace parte de las escuelas ya directamente más pesadas de la logia negra, ¿no? Eso no se camuflan mucho, aunque sí guardan secretos porque no van a hacer un ritual satánico público porque los meten a la cárcel, ellos saben. Entonces todo lo manejan de una manera hermética, privada. Bien, entonces hay que comprender eso. Ahora vamos a ver el templo que nos interesa, que es el templo que es el cuerpo físico, y ahí en ese cuerpo físico, la base de ese templo, el poder de ese templo, la parte más importante del templo, es el aparato sexual. Entonces, hay que comprender que hay que ser respetuosos cuando uno ingresa al templo, cuando uno va a oficiar en un templo. Ustedes ven un ritual en una misa. Una misa es una práctica sexual, donde oficia un sacerdote y una sacerdotisa. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, donde una pareja, varón-mujer, está practicando sexo. Ahí está haciendo una misa. Esa misa es la misa que se hace
simbólicamente en una iglesia o en un ritual. Entonces, debe haber castidad, debe haber respeto, pero lamentablemente cuando se fornica, esos templos, especialmente de la mujer, queda repleto de larvas. Todo ese semen que sale del tipo, que descarga en la mujer, eso llena ese templo de larvas, de oscuridad, de brutalidad, de sadismo, de violencia. Es una locura eso. Pero las personas no ven nada porque como se entregan es a los placeres satánicos de la lujuria, entonces no ven nada raro. Eso le llaman amor, eso le llaman deleite, goce animal, pero eso tiene calificativos lindos y hermosos en esta raza decadente. Pero no, eso es oscuro, eso es sucio, eso es vulgar, eso es sádico, violento, doloroso, bueno, todo lo que hacen las parejas, ¿no? Y se acostumbran a disfrutar de esa locura y de esa violencia en un templo totalmente cargado de todas las vibraciones que ustedes puedan imaginar animalescas, instinto animal, locura, sadismo, masoquismo, bueno, todo lo que experimenta una pareja cuando practica sexo, violentando el templo, ¿no? Entonces hay que comprender que cuando la persona aprende a practicar suprasexo, ahí ya pueden experimentar en ese templo, en esos templos, porque es el templo de la mujer y el templo del varón, pueden experimentar luz, vibración divina, erótica, sexual. Pero requiere un trabajo. Si la persona no quiere sacrificar la lujuria, el instinto animal, si quiere seguir practicando como un loco, como un cerdo, como un perro, pues ni modo, o sea, ahí ese templo seguirá siendo oscuro, violento, ¿no? Entonces hay que comprender que ingresar al templo se necesita mucho respeto, se necesita, lógicamente, control, ¿sí? Y saber que va a ir a oficiar un ritual sagrado, sin volverse sentimentalista o extremista o místico, fanático, no. Es saber que va a entrar en contacto con Dios a través de ese ritual, a través de cómo se comporta dentro de ese templo, puede tener contacto con el ser. Entonces, por ese motivo hay que acabar con la violencia sexual, porque no se puede oficiar con esa violencia, con ese salvajismo. El aparato tiene el sistema nervioso, hemos hablado mucho de este tema del sistema nervioso porque cuando se tocan, eso es como tocar un piano, ¿no? Un órgano. Cuando se tocan ciertos puntos, ciertas terminaciones nerviosas, se generan unas vibraciones, unos corrientazos, unos campos magnéticos que conectan a la persona, a la conciencia con Dios. Pero esto es un arte, esto es sagrado, ese es el carezza, ¿no? El arte amatorio, es el sabio uso de los aparatos, para que esos aparatos vibren, para que esos aparatos se muevan, debe saberse tocar cada nota. Y ese es el aprendizaje del suprasexo. Vibraciones superiores, corrientazos elevados, todos estos estados que unen a la persona con Dios a través del sabio uso de la energía sexual y de los movimientos de los aparatos, ¿no? Entonces hay cantidad de movimientos que hay que saber hacer
y sacar del sexo la vulgaridad y la grosería y ver esto de forma morbosa y lasciviosa y con ese erotismo sucio, impuro, con esa cosa grotesca. Hay que sacar todo eso del templo, porque el templo es muy sagrado, es el templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos seguir usando ese templo como lo venimos usando con todo ese salvajismo, ¿no? Eso es necesario. Entonces, como pueden ver, este tema es muy interesante porque podemos ver los templos desde varios puntos de vista y nos sirve para comprender de una manera más profunda el respeto que hay que tener. No es cualquier cosa, que hemos vuelto un basurero, que hemos vuelto una desgracia nuestro cuerpo, nuestro aparato sexual, que ahora para activarse eso toca es darle golpes para sentir alguna cosita por ahí. Y además cuando siente esa cosa se enloquece de placer y de lujuria y se desconfigura la criatura, le dan los ataques semiepilépticos y empieza a gritar y a babear como un loco, una loca, y a gemir como un animal o como 10 animales de puro placer enloquecedor. Si no se quiere renunciar a toda esta locura instintiva, sexual, animal, pues ¿cómo va a limpiar ese templo? El templo vibra con todas esas larvas que les encanta todo ese poco de cosas. Entonces, por eso es muy respetuoso. Hay que tener un enfoque humilde y un enfoque viendo esto desde el punto de vista de algo superior, no de ir a descargar todo ese semen y saciar toda esa lujuria, porque eso lo que hace es aumentar la oscuridad de esos templos, ¿no? Entonces, por eso la gente es tan sucia, porque está repleta de larvas, con todo ese semen que botan en una práctica infrasexual. Sí, y así anda todo el mundo, así se baña todos los días, eso es muy sucio, la gente es extremadamente sucia y maloliente, por eso los extraterrestres no se acercan por aquí, porque todo el mundo huele a podrido y todo el mundo se siente limpiecito. Dicho eso, se bañó y se echó perfume, eso está oliendo a podrido, porque las aguas las tiene negras. Y esas aguas están cargadas de toda esa cantidad de larvas y de yoes malolientes y por eso olemos tan mal. Que tengamos el olfato atrofiado, pero los seres despiertos no tienen el olfato atrofiado. Entonces por eso ellos venir acá, pues hay que hacer cierto sacrificio, ¿no? Venir a hablar con este tipo de elementos, como nosotros, pues, bueno, lo hacen con amor porque de pronto de aquí alguien quiere dejar de estar podrido, entonces vienen como a ayudarlo, pero la gran mayoría no le gusta, la gran mayoría quiere seguirse revolcando en esa cloaca, en esa cama, en ese lugar lleno de larvas. Imagínense en un colchón donde fornican 2, 3 veces a la semana o más. Durante 1, 2, 3 años, ¿cómo estará ese colchón? No, eso es una inmundicia, pero bueno, así es como nos gusta vivir, así es como estamos, y muy pocos quieren cambiar eso. Entonces esos templos, esas habitaciones donde viven estas personas, estas parejas, terriblemente oscuro, sucio, vulgar. Pero según los conceptos sociales, eso es puro amor. Eso es muy, muy lindo. Una belleza. Sexo oral, sexo anal, prostitución, orgías, intercambio de parejas, bueno, adulterios, todo eso. Imagínense los humores de una persona que se acuesta con otro poco de personas. Una mezcla de larvas, de karmas, en esos templos, esos cuerpos. Entonces hay que empezar a ver esto desde el punto de vista de la cruda realidad y saber que toda esta cantidad de simbolismos que nombró Fer, pueden estar físicamente como apariencia, pero internamente todo está volteado.
Ustedes van y ven, entran a una iglesia astralmente, eso sale de por allá de la oscuridad de un rincón, un demonio que le llaman el cura o el sacerdote. Y ustedes van a ver todo eso. Porque no podemos entrar a criticar, y estamos hablando del yo cura, no de la persona. Ojo que eso siempre me toca recalcarlo porque no se trata de despreciar a las personas, odiar a las personas, porque las personas tienen conciencia y esa conciencia es algo muy bonito y muy superior, pero esa conciencia está dormida. Entonces aquí hablamos es de yoes, no de la persona cura o la persona gnóstica, no, o la persona conocimiento de sí mismo, no, estamos hablando del yo cura, del yo conocimiento de sí mismo, del yo gnóstico. Hay que diferenciar eso, porque después se malinterpreta esto y se cree que se está en un estado de rechazo, desprecio, odio, y no es así. Bueno, compañeros, ese es los templos, pero como les digo, lo más importante es el templo, el aparato sexual, ¿sí? No se necesita violencia. Cuando el varón sabe moverse, cuando la mujer sabe moverse, se activan unos movimientos prácticamente naturales e involuntarios, unas vibraciones. Cuando se tocan ciertas terminaciones nerviosas, el falo toca por dentro a las terminaciones nerviosas de la mujer y la mujer está trabajando la castidad, se activan unas vibraciones muy elevadas y eso hace que se generen esas conexiones con las partes superiores del ser. Pero mientras la persona no quiere dejar esa violencia y ese sadismo y esa locura, eso no va a experimentar nada superior. Seguirá ahí tratando de saciar todo el deseo y ya. Entonces hay que renunciar a todo esto a través de la muerte, no de la represión, de la muerte. Y bueno, ahí se empezará a ver luz en ese templo y también el templo de la mente, porque el templo mental, que es otro templo, cada centro es un templo, ¿no? La mente tiene un templo donde guarda conocimiento verdadero. No seguir metiéndole teoría, ni conceptos, ni ideologías, ni creencias, sino ya ese templo alberga es conocimiento del ser, que es lo que nos interesa desarrollar. Y ahí es donde se gesta verdaderamente la luz, ¿no? La sabiduría del Padre. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos, le damos un enfoque más preciso a este tema y la importancia, ¿no? De lo que es un templo y el respeto, ante todo el respeto que hay que tenerle. ¿Sí? Es un portal que lo lleva al cielo, el suprasexo. Entonces, el sexo es algo muy elevado. Las personas que ven el sexo como diversión, como juego, están irrespetando terriblemente. Y lo más grave, que forniquen. Eso es terriblemente, es un irrespeto muy fuerte, ¿no? Por eso todo este conocimiento empieza con la castidad. La persona que no tenga castidad realmente no va a lograr nada de esto. Listo, compañeros, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues la aclaramos, mejoramos el enfoque. Ir al templo a rezar es ir a practicar suprasexo. Esa es la mejor forma de rezar. Esa es la mejor forma de unirse a Dios con la vibración que producen los aparatos sexuales. Si nos expulsaron del paraíso por las puertas del sexo, por las mismas puertas del sexo hay que regresar. El templo, el portal que lo lleva a la unión con Dios. Bueno, ¿no hay preguntas?
Y están muy callados, compañeros. Todos están en crisis. ¿Qué pasa? Esta una pregunta. Sí. Alguna vez, bueno, o sea, si uno también pregunta por un templo y de pronto es una persona en un carro gris, ¿eso también podría estar relacionado con el templo? ¿En un automóvil, vehículo? Sí, pero normalmente es un cuerpo. Sí, es un templo, pues es uno de los centros, ¿no? Entonces, a veces uno ve el carro y puede ser el cuerpo físico, o el cuerpo vital, o el cuerpo astral. Entonces lo muestran como un carro. Ujú, Sí. Pero uno ve, por ejemplo, cuando alguien busca pareja ujú, o está comprando una pareja, va y mira la casa. Esa es la ujú, casa, es la pareja que le van a dar. Entonces entra a esa casa y la encuentra llena de ratones, de cucarachas, de moscas, de pulgas. Es una casa que está en estado lamentable, ¿no? Y si la persona tiene castidad y tiene ya algo de avance, esa casa es muy bonita. Es una casa limpiecita, bien formadita, o sea, elegante, ¿no? Como debe ser. Pero una persona que está fornicaria vive internamente en una casa extremadamente sucia. Sucia, pero sucia, desordenada. Sí, pero entonces cuando alguien va a comprar casa, está buscando pareja o está buscando que le asignen una pareja, pues la persona debe ir a mirar, porque ustedes dicen, ay, es que esa persona tan linda, no sé qué, físicamente se ve una maravilla. Pero ustedes tienen derecho a ir a investigar, ¿no? Y no es para meterse en la vida de la otra persona, es que esa persona los va a marcar a ustedes, porque ustedes que van a ir a meterse en una casa oliendo a podrido. Hay ratas podridas ahí o animales ahí. Uno irse a meter a una casa de esas. Pero como a la gente le gusta eso, pues uno debe preguntar y decir, bueno, voy a averiguar este elemento que dice que es que tiene castidad, que es que tiene, no sé, 2 iniciaciones o 3. Vamos a ver si es cierto, que como aquí hay tanto payaso y tanto hablador y tantas tonterías, pues uno va a investigar y tiene derecho, porque eso lo va a marcar a uno en la vida y es cosas ya donde uno se va a ligar o se va a unir a otra persona. Entonces uno va a investigar y le dice al ser, ¿no tendrá algo mejorcito? Este templo, esta casa está muy feíta, ¿no? Entonces el ser le dice, sí, claro, aquí le tenemos esta otra casa, pero ¿tiene con qué pagarla o no? Esta es un poquito más cara, pero vale la pena, ¿sí? Especialmente una mujer, porque la coge el tipo y le descarga todo ese semen picho y la llena de larvas, ¿no? Eso termina esa chica toda inundada de, de ese larverío maloliente. Hay que respetar. Fornicar en una mujer es un irrespeto terrible. Bueno, y las mujeres también, ¿no? Que dejen ese instinto animal y ese también el orgasmo, ¿no? Comprendan que van a entrar a un acto sagrado. Con eso no quiero decir que se vuelvan místicos o se vuelvan fanáticos, no, porque hay que aprender a gozar sabiamente del sexo en forma superior, no en la forma como ahorita la gente está gozando. No, es otro tipo de goce. Bueno, eso. ¿Quién más por aquí? Francisco, cuéntenos. Buenas, Luis, compañeros. Quería preguntar acerca de los templos también. En una conferencia de un maestro menciona que el maestro Samael tuvo en los mundos internos una visión de que el maestro Jesús Abramento asistía a como a cinco, ¿cómo se le llama eso? Como homilías de cada
de distinta religión. Ahí en este punto, ¿cómo podríamos empatar la reflexión en este sentido y bueno, esta conferencia? Gracias. Pues es que como hay tantas, imagínense, hay alrededor de 4.000 religiones y hay más de 1.000 ideologías pseudoesotéricas, ¿sí? Entonces, cuando una persona va a investigar esas escuelas, se da cuenta de la cruda realidad. Se da cuenta las fuerzas que dirigen esas escuelas, los que están enseñando ahí. Porque es que la gente, el problema, o uno de los graves problemas que tiene la gente, es que se deja llevar de las apariencias. No, pero es que ese tipo da unas conferencias tan lindas y habla del amor, y habla de esto, y habla de la misericordia. No, ese tipo es una maravilla. Payaso hablando tonterías. Van a mirarlo y ni siquiera ha despertado el fuego y está fornicando y adulterando. ¿Qué es eso? Pero en apariencia eso es terrible, eso vende la imagen y eso se muestra con una pureza y una cosa y una pseudosapiencia, una tontería. Hay que ir a mirarle la columna, a ver qué tiene, a ver qué tan berraco es. Aquí las apariencias las hay en cantidades, ¿no? Entonces uno no puede ser bobito y dejarse llevar seguirse dejando llevar de eso. La realidad es la realidad y el ser no lo engaña a uno, ¿no? Pues aquí salen todos estos payasitos, estos elementos que realmente no cuadran las cuentas, ¿no? Hay que salir de las apariencias. Comprender que una cosa es la cruda realidad y otra cosa es lo que uno vende, ¿no? Entonces cada uno debe ir a mirar y eso no es un delito porque está relacionado con uno. Entonces ya asumo que han investigado a conocimiento de sí mismo, han investigado, ya hasta a mí deben haberme ido a investigar. El pobre Luis. A ver si es todo lo que dice es así como tan cierto. Esto no se trata de andar aparentando tonterías, ¿no? Y cada uno tiene un nivel, pero hay unos que ni siquiera han empezado. Entonces, y no se trata de criticar o despreciar o juzgar a nadie, no, se trata de ver la realidad tal como es. Eso es importante, no podemos seguir ahí viviendo de apariencias. Somos lo que somos. Y si logró algo, lo tiene, y si no lo tiene, no lo tiene, y listo. Y porque alguien no lo tiene, no lo vamos a criticar, ni a juzgar, ni a condenar. Simplemente que así se mueve el yo. Y es lo que debemos aprender. ¿Sí? Porque no se trata aquí de venir a discriminar a nadie, despotricar a nadie, ni nada de esas cosas. Pero así es el yo, esa apariencia. Pues cada uno sabrá lo que está haciendo. Pero ante la realidad no se puede ocultar. Nada se puede ocultar. Así es. Bueno, eso. Luis, entonces una persona, por ejemplo, en tu caso, si uno va y te investiga, tú te das cuenta que te están investigando, ¿o no? No, la gente piensa que yo estoy súper despierto. Bueno, no, no es eso, porque los seres manejan todo. El ser de uno no lo engaña a uno. Entonces, por ejemplo, van y dicen, bueno, vamos a mirar fulano. Pero no es para, como les digo, no es para meterse en la vida privada de la persona. No, esa no es la intención. La intención es comprender si todo lo que los enfoques, lo que está diciendo, lo que está enseñando, es correcto o no. Por Y lo más eso, importante, ese es el punto, porque cuando hay una persona que uno está como en tu caso, pues que estamos adquiriendo estos puntos de referencia, estas instrucciones de tu parte, entonces uno dice, bueno, pues si estoy en el lugar
que es, bueno, obviamente pues uno intuye y bueno, eso se ve, pero igual es por eso, no es por ir a chismosear, ay, a ver si es verdad que tiene que, no, es por eso, porque uno, bueno, Claro. sí es conveniente seguir a esta persona, de que pueda, pues, uno tener esa ayudita, por decirlo así. Entonces, o sea que tú no te das cuenta si te están yendo a investigar. No, eso lo hacen los seres. Y los seres miden. ¿Usted para qué quiere esa información? Dice, le pregunta el ser, se da cuenta. No, esa persona quiere investigar esto porque es chismosa. ¿A qué le van a dar información? ¿Y qué diablo? Pero si va con el anhelo de ser, ¿sí? Por ejemplo, hay que ir a hablar con el maestro Samael, porque el maestro Rabolú, hay que ir a hablar con el maestro Jesús, investigar al maestro Jesús, porque a uno, ¿quién le garantiza que todo lo que ha leído, todo lo que le han dicho es cierto? Uno debe ser rebelde, uno debe ser no desconfiado, pero sí prevenido, ¿no? Y ustedes van a ver, si fulano aparece calvo, uno dice, no, todo lo que enseña pues está empezando y no podemos criticar ni despreciar a nadie y además hay que dar la enseñanza. Pero está fornicando, no ha logrado la castidad. Pero si ustedes lo ven con las mechas largas o con el pelo largo, bonito, tiene que estar pues bonito, ¿no? Largo. Pues ahí saben que ese elemento tiene castidad. Ya se ha hecho un trabajo. Luis, Entonces, es muy curioso lo que dices porque es que es cuando las personas, bueno, como me pasó a mí al principio, que llega uno como nuevo a todo esto y estaba recibiendo instrucción de otra persona y después ahí fue durante ese tiempito ya después te contacté a ti y entonces ya yo estaba, bueno, pero esa persona pues sí tenía como algún, o sea, se comparaba, ¿sí? De tu enseñanza a la enseñanza que da esta persona y yo, pero entonces, o sea, cómo me guío y todo eso, y pedí pues como esa información y sí, es verdad, porque de la otra persona, como dices, se veían muchas cosas feas, ¿sí? Y cuando al pasar como a los meses, taque, claro, algo que descubrieron, eso se hizo hasta público y yo, oh, interesante. Entonces, si es verdad lo que dice, se ve en la persona, entonces ya uno dice, no, pues más bien no, ya cambia uno y sabe que por ahí no es, sino que se deja orientar sí, ¿me entiendes? En este caso, pues que ya me empecé como contigo. Otra cosa, lo que dices, ¿por qué o sea, si uno se ve dentro de un templo, pero si uno sin investigar a nada, pues no, simplemente no, se dio así, un templo y es un compañero y tú estás al lado de ese compañero y ese compañero está vestido totalmente de negro, con un cabello oscuro, largo hasta los hombros y se ve total, y estábamos en una misa, pero se veía totalmente oscuro, pues vestido de negro y había mucha gente, estaban dando una misa, ¿sí? Yo no soy, pues yo hace muchos años que yo a templo no voy ni nada de eso, pero sí estaba ahí. Entonces, en este caso, uno que le indican es por qué muestran eso, es como para uno trabajarlo, porque me parece curioso de que tú dices que los templos, eso es algo muy, ¿cómo se dice, Luis? Pues es algo como muy personal, ¿cierto? Los templos son personales y, y es de cada persona. O me estaban mostrando algo a mí como para trabajar de esa persona, pero lo más raro es que esa persona estaba vestida totalmente de negro y yo estaba al lado de él y estaban dando una misa y él estaba en silencio así todo serio y parado y su cabello no es largo, pero sí lo tenía largo hasta los hombros y totalmente negro, negro, pero algo yo sentí como algo extraño ahí, no sé si de pronto eso también tiene que ver alguna información sobre mi psicología o era que me estaba mostrando algo sobre ese. bueno, no sé, pero hay que mirar que siempre que hay una misa, hay un ritual. Eso está relacionado con una práctica sexual, o sea que es un enfoque sexual. O sea que la experiencia está relacionada con eso. Y el personaje, pues intuitivamente, tú sacas la conclusión, ¿no?
qué hacía ese personaje ahí, por qué estaba serio, por qué estaba de mal genio, por qué estaba en esa posición, por qué estaba en esa actitud, cómo vibraba. Y de ahí sacas una conclusión, porque los seres no se equivocan y cuando dan una información la dan muy precisa. Entonces, ¿es hacia afuera o es hacia adentro? O es hacia uno, yo es de uno, entonces ese sería un yo de uno, que está muy apático en ciertas cosas relacionadas con el sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno acepta ciertas cosas desde el punto de vista de la sexualidad, pero hay otras que no. Entonces es como una combinación de cosas que forman un yo. Ah, listo. Eso puede ser, pero también puede ser hacia afuera. Pero también hay que mirar las características psicológicas de ese personaje afuera y verlas en uno adentro. ¿Sí? Sí, porque uno, pues yo estaba ahí como confundida, pero si el templo, a uno no lo dejan entrar así a un templo de otro, como dices tú, ¿a qué va a ir? Pero yo no estaba buscando nada de investigar a ese compañero y cosas así, no, eso fue pues ya hace el año pasado, sino que sí se veía muy elegante, pero serio me refiero en el sentido de que estaba muy concentrado, como muy respetuoso ante esa misa. Y entonces yo miraba como todo, yo, y yo hasta me sentía como que algo como que el ambiente en todo eso era una misa. Pero entonces, Luis, otra cosa, em, uno, o sea que uno puede ir a visitar si quiere un templo y pueden mostrar a uno su propio templo. Sí, cada uno tenemos nuestro templo, ¿no? Pero ustedes van a ver, van al templo del maestro Samael o el templo del maestro Raúl. Bueno, ellos tienen varios templos, ¿no? Y ahí puede ver uno la belleza y la perfección, la luz. Y va al templo de uno, ¿no? Uno debe estar viendo las cosas cómo van cambiando dentro de uno y va a ver cómo va mejorando, se va limpiando, se va organizando el templo de uno. Sí, eso hace parte de la obra, ¿no? Ir a ver las cosas de uno. Y las cosas de los demás, como les digo, a uno a veces le muestran cosas sin uno preguntar nada. ¿Por qué? Porque los seres pueden prever. ¿Qué quiere decir? Esta persona se va a meter aquí, va a hacer esto, va a relacionarse con fulano, ese fulano lo va a influenciar y lo va a llevar por acá. Entonces, mucho antes el ser le dice, mire esto. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mire esto y no coja por ese camino, no se deje llevar, no se deje influenciar. Y se da la recurrencia, entonces aparece el personaje y bueno, trae lo que tiene que traer, ¿no? Entonces le advierten, pero como la gente no hace caso o está muy dormidita, pues se deja llevar. Pero los seres son muy precisos en sus cosas, manejan las cosas de una manera siempre en beneficio de la persona, siempre, para ayudarla, ¿no? Entonces, por ese motivo, todas las experiencias hay que analizarlas, hay que reflexionarlas. Si no está seguro de algo, vuelve y pregunta. Pero uno debe saber dónde está metido y con quién anda. Aquí hay unos cuantos, bueno, habemos unos cuantos demonios. Algunos queremos regenerarnos, otros no, pero algunos vienen a hacer daño, ¿no? Hay de todo un poquito. Entonces, si uno sabe todas estas cosas, pues uno no se deja llevar. Que la mejor forma para uno vivir es tener un estado interior correcto. Cuando una persona está en el estado adecuado, nadie lo mueve, nadie lo jode, nadie lo daña, porque está en el estado que debe estar una persona que está trabajando, ¿no? Y tiene esa fuerza y esa capacidad. Entonces no lo afecta. Por ese motivo hay que trabajar muy duro la muerte. Bueno, listo, compañeros, eso. Luis, Entonces, tener... entonces, sí, si lo conjuramos en el astral, ¿no se enoja? pues si se enoje, que se enoje, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿lo vamos a arrullar o qué? Si viene a hacer un daño, pues hay que defenderse. O si no, déjese violar, porque ¿qué más? Después, a chillar se dijo.
No, hay que ser prudentes, no se trata de ser uno apático, ser uno déspota, o ser uno tirano, ser uno mala clase, no. Se trata de tener cierta seriedad y cierto rigor, sin volverse tirano, ni abusivo, porque cuando se abusa de la fuerza, termina uno siendo un tirano. Hay que saber medir eso. Y no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de discutir, porque cuando uno pelea o discute es porque se dejó identificar y además porque le falta comprensión. No hay necesidad de nada de eso. Las fuerzas se repelen solitas, solitas. Entonces la persona se aleja. El que viene con malas intenciones, ¿no? Pero bueno, hay que confiar en el ser, siempre en el ser. Entonces, el ser le va a mostrar a cada uno lo que le tiene que mostrar. Y le va diciendo claramente cómo son las cosas. El ser no lo engaña a uno. Y uno sí se deja engañar de las apariencias. Bueno, ustedes ven, un cura con esa apariencia tan linda, tan hermosa, préstenle el niño por un día y va y se lo viola. La apariencia es una cosa y la realidad es otra. Bueno, compañeros, se nos hizo retarde y ahora el fogueo de Elizabeth. Y qué pena con Elizabeth. Ay, Dios, no me di cuenta que se nos fue el tiempo. Bueno, listo, compañeros, damos por terminado el fogueo de Ferney hoy. De Fer. Entonces, Fer, ¿su horario para el martes queda? Sí, ya confirmado. 9 de la noche. 9, listo. Listo, ese es el horario. Nuevo compromiso con el Fer. Listo, compañeros, les damos por terminado este fogueo y vamos a continuar con el fogueo de Elizabeth. ¿Estás lista?